En esta sección de clase que tendremos el día de hoy, vamos a aprender un tema muy interesante. Yo soy su facilitadora que le estará acompañando en este recorrido. Mi nombre es Fátima Adames, ya nos habíamos presentado antes. Les doy la bienvenida a este curso, esperando que sea de mucho provecho para todos ustedes. En esta sesión de clase nosotros vamos a estudiar acerca de los estilos arquitectónicos y sus características. Antes de iniciar, me gustaría saber el dominio que ustedes tienen acerca del tema. Si ustedes conocían acerca de los estilos arquitectónicos, si ustedes habían visto elementos identificados, ya sea en sus entornos inmediatos o viajes que han realizado. Entonces, nosotros vamos a hacer una dinámica. Quiero que levanten sus manos y le voy a permitir la participación. Muy bien, muy bien. Me gustó escuchar sus opiniones acerca del tema. La verdad que todos han tenido una vasta experiencia y es muy interesante. Entonces, una frase que tenemos para el día de hoy, dicha por un sabio, dice así: la historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. Eso está en Eclesiastés 1:9 de la Nueva Traducción Viviente. ¿Qué ustedes entienden por esta frase? Me gustaría escucharlos, levantando la mano. Vamos a ir. ¿Qué me pueden decir acerca de esto? Muy bien, excelente, excelente. Me encanta escuchar sus opiniones. Así mismo es. La historia no hace más que repetirse. Esto quiere decir que todo lo que hemos visto, todo lo que vemos a nuestro alrededor, no es más que producto de cosas que ya se han realizado antes. Y lo que se hace realmente es tomar esos elementos y hacer mezclas, lo que da a entender que son nuevos estilos o nuevas ideas. Y en realidad no es así. Son cosas que ya fueron hechas y vuelven de nuevo y se utilizan. Eso lo vemos en todos los ámbitos, no solamente en el diseño, lo vemos en la moda y en muchos ámbitos de nuestra vida. Introducción. Los estilos arquitectónicos los vemos por todas partes. Muchas veces no somos conscientes de su existencia a menos que los vayamos a utilizar. Normalmente al realizar un diseño o al hacer una construcción, hacemos una mezcla de ideas que hemos visto en alguna parte sin ni siquiera sospechar de su origen. Al adquirir este aprendizaje, podemos realizar conceptos de diseños con un mejor criterio. Muy bien. Aquí está nuestro plan de ejecución. En este plan de ejecución consta de varias partes. Esta clase tendrá una duración de 30 minutos. Aquí tenemos el objetivo de aprendizaje, que dice así: al finalizar la clase, los participantes serán capaces de poder diferenciar perfectamente los estilos arquitectónicos y reconocer sus características. ¿Cuáles son los elementos? Bueno, vamos a definir estilos, vamos a ver las características de los diferentes estilos, eso es muy importante. Como estrategias de enseñanza,
vamos a desarrollar el tema, vamos a analizar, a comentar. Yo espero que ustedes participen activamente. Vamos a tener una pequeña evaluación y cualquier duda o pregunta pueden hacerla con toda confianza. Los beneficios del curso. La importancia de este curso es que el participante adquiera los conocimientos necesarios para la aplicación de estos durante el proceso de aprendizaje en el área de diseño de interiores, al momento de hacer una maqueta o diseñar una fachada arquitectónica. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es el desarrollo del curso, hablar de los estilos arquitectónicos. La arquitectura ha estado presente como expresión artística durante toda la historia de la humanidad, para definir y representar épocas, lugares y corrientes a lo largo y ancho de todo el mundo. Existen tantos estilos arquitectónicos como épocas diferenciadas en la historia. Técnicamente, los estilos arquitectónicos son identificados por las formas, características de los soportes y otros elementos como muelles, columnas, arcos, molduras y por su decoración. Van evolucionando a medida que las sociedades han cambiado a lo largo de los siglos. Han tenido un carácter simbólico para muchas civilizaciones, convirtiéndose así en íconos de ciertos lugares y culturas. Hoy hablaremos de algunos de los más importantes o particulares.
El orden dórico. El orden dórico. Las características de este orden son las siguientes. Las columnas son robustas, como habíamos comentado antes, son ligeramente más anchas en el centro que en los extremos, carecen de basa o basamento. El fuste, que es la parte más larga, es estriado. El capitel, formado por el ábaco y el equino, también carece de adornos. El arquitrabe es liso, sin decoración. El friso se compone de metopa, que puede ir adornada con el relieve y el tríglifo. Bien, aquí tenemos el orden corintio. Tiene la misma característica del orden jónico, sin embargo su capitel se encuentra decorado con hojas de acanto, como les había explicado antes, y su friso puede estar decorado o no. Columna con base, fuste estriado, arquitrabe separado en tres franjas horizontales, triglifos y metopas, columna esbelta. Aquí tenemos otra imagen de un ejemplo en el orden corintio, donde vemos los detalles característicos que hemos estudiado y además de los templos, también podemos ver estos órdenes en los palacios gubernamentales. Aquí tenemos otro estilo. Este estilo es el estilo gótico. El estilo gótico en la arquitectura comprende las edificaciones construidas desde finales del siglo XII hasta el siglo XV en Europa occidental. Este estilo arquitectónico se ve reflejado sobre todo en las catedrales europeas. Algunas de sus características más representativas son los arcos apuntados, las bóvedas de crucería, así como las vidrieras decorando grandes espacios de las paredes. Aquí vemos un ejemplo de una catedral gótica. En este ejemplo de arquitectura, esta catedral se llama de León en el siglo XIII. Vemos grandes vidrieras y es un edificio español. La catedral gótica es el edificio representativo de este estilo. En esta imagen podemos ver un ejemplo de una entrada cuya decoración consiste en esculturas situadas en la misma dirección del arco.
Entre las características del estilo barroco están las siguientes. Expone el gusto por lo elegante y lo extravagante. Tiene equilibrio y simetría en los espacios. Uso de columnas recargadas de adorno con formas curvilíneas. Cúpulas con gran cantidad de ventanas. Valorización del detalle y exceso de ornamento. Búsqueda de la espiritualidad, de las sensaciones y las pasiones internas. En esta imagen vemos claramente gran parte de estas características y como hemos visto hasta ahora, el elemento religioso es lo que más inspira estos estilos. En esta imagen podemos ver claramente los elementos decorativos de este estilo, donde ellos recargan mucho las fachadas con esculturas y adornos. El siguiente estilo es el estilo renacentista. La arquitectura renacentista es aquella que abarca el período artístico europeo durante los siglos XV y XVI, especialmente en Italia. Este estilo se caracteriza principalmente por el deseo de construir edificios perfectos, basándose en cálculos matemáticos para conseguir la armonía. Vuelven a lo clásico, empleando arcos de medio punto y columnas abalaustradas. En esta época, los arquitectos pasan a ser reconocidos y considerados como artistas interdisciplinares y humanistas. Un ejemplo de arquitectura renacentista es la imagen que está aquí al lado. Este templo fue levantado en Roma en el siglo VI por el arquitecto Bramante. Las construcciones destacan por los muros y las columnas, como también la utilización del ladrillo y el mármol como materiales. Estas fueron algunas de las construcciones más importantes que destacaron dentro del arte renacentista. Características del estilo renacentista. Las características principales de la arquitectura del Renacimiento son la utilización de los órdenes clásicos, medidas matemáticas precisas para calcular la altura, la anchura y para de esta forma alcanzar simetría, proporción y armonía. El arte renacentista utilizó técnicas como el fresco y el óleo. En este ejemplo vemos una imagen del estilo moderno donde lo que más destaca es la simplicidad y la funcionalidad. Característica del estilo moderno. La arquitectura moderna aprovechó las posibilidades de los nuevos materiales industriales como el cemento, el hormigón armado, el acero laminado, el vidrio plano en paneles, para la construcción de altas y fuertes estructuras en grandes dimensiones, e hizo que la función social de la arquitectura se reafirmara a través de los años y llegaron al desarrollo de nuevas técnicas constructivas a partir de la revolución industrial. Estimula el crecimiento de las ciudades de una forma vertiginosa, dando paso al urbanismo. Simplificación en las formas y ausencia de ornamento y renuncia consciente de las composiciones académicas clásicas, siendo sustituida por una estética con referencias a las distintas tendencias del arte moderno, como el cubismo, el expresionismo, el neoplatismo, el futurismo y otros.
Entre las características del estilo postmoderno tenemos la siguiente. Libertad de expresión que tenían todos los arquitectos de esta época. En la construcción de cada edificio existen muchos adornos, lo cual hace de estas estructuras un estilo único y diferente. Los edificios poseen muchas formas estructurales. El antropomorfismo se nota presente en todas las construcciones de este tipo de arquitectura postmoderna. Los techos de los edificios son muy altos, por lo que existe una ironía y pluralismo a la hora de la construcción de cada obra. Las formas de los edificios son muy extravagantes y poseen mucho humor, por lo que esto se logra transmitir por medio de cada una de las obras arquitectónicas de la época postmoderna. Estilo desconstructivista. En la arquitectura desconstructivista es donde se comprende de forma más amplia el posmodernismo. Es una corriente inaugurada en los años 1980 y perdura hasta la producción contemporánea. Esta tendencia se relaciona con las principales líneas de inspiración, la desconstrucción, corriente de análisis literario y filosófico de los años 60. Se repite y desmonta los modos tradicionales de pensamiento. Entre las características del estilo desconstructivista vemos las siguientes. Abandono de la verticalidad y horizontalidad. En este estilo se concentran características high-tech y sus exageraciones. Su propuesta es multiestilística individualista. Critica la lógica racional. Elogia lo caótico e irracional. Un culto a lo indeterminado. Incluye aspectos de fragmentación, procesos no lineales, procesos de diseño negando polaridades como la estructura y el reconocimiento. La apariencia visual de estos edificios en este estilo se caracteriza por un caos controlado. Y aquí vemos una imagen con estas características. De igual manera, aquí podemos ver otras imágenes donde podemos apreciar estas características. Aquí vemos un ejemplo de arquitectura contemporánea donde se destacan la simplicidad de las formas y la limpieza en el diseño. Aquí vemos otro ejemplo con formas muy interesantes. Aquí vemos el denominado estilo victoriano o caribeño, ya que es utilizado en las islas del Caribe. En esta época victoriana coincidió con la inmigración británica a América del Norte, Estados Unidos, que mejoró su nivel económico y social y la construcción de casas tuvo gran auge. Se publicaron libros con planos y comenzó a surgir la venta de modelos de casas que expandió este estilo victoriano por todo el país. Entre las características más destacadas están madera tallada, galería perimetral o semiperimetral, detalles sobre arcos, vanos y dinteles,
edificaciones sobre un basamento, transoncalados, columnas clásicas salomónicas, barandas torneadas en puertas y ventanas, cornisas, colores blancos en combinación con colores pasteles para destacar los detalles, techos abuhardillados, puerta-ventana y adornos gingerbread. A continuación vamos a tener una pequeña evaluación para ver y medir el nivel de lo aprendido. Es un pequeño examen que consta de 5 preguntas. Número 1, vamos a definir con nuestras propias palabras lo que es estilo. Número 2, cuáles son los órdenes del estilo griego y diga en qué se diferencian cada uno. La número 3, vamos a definir el estilo desconstructivista y a mencionar algunas características. Número 4, diga algunas características del estilo victoriano. Y por último, ¿cuál de esos estilos es el que más le ha llamado la atención y por qué? Vamos a dar un tiempo de unos 10 minutos para que llenen sus preguntas y luego la vamos a debatir. En este momento vamos a tener resumen, una retroalimentación de todo lo que hemos aprendido, pero antes quiero felicitarlos, todos tuvieron muy buena puntuación de sus evaluaciones, o sea que han absorbido bastante bien todo lo que se ha enseñado el día de hoy. Los felicito. Ya para concluir, la intención de este curso ha sido conocer los diferentes estilos y que al final de este el participante pueda tener la sensibilidad o capacidad de diferenciarlos en los lugares a donde visite. De alguna u otra forma, todos somos diseñadores de los espacios que habitamos y terminamos construyéndolos y por eso es importante tener este conocimiento para así disponer de los criterios necesarios y realizar unos diseños armoniosos. Muchas gracias.